Vale, vale, ahora sí empecemos, oremos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición. Padre, te pido que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que hables a nuestras vidas, que seas tú que realmente toque nuestras vidas con cada uno de los temas y con cada porción que vamos a ver de las escrituras, más con este capítulo acerca de la tentación. Padre, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos enseñes, más de que sea mis palabras, más que sea mi propia opinión, Padre, que sea la tuya, que sea tu interpretación, que sea lo que tú hablas, Padre. Te pido que seas tú el que coloques las palabras en mi boca y que seas tú el que las transmitas, que seas tú el que les reveles a cada uno de los que van a ver esta clase y los que vayan a estar a lo largo del estudio, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a ver un poquito acerca de la guerra espiritual y la vamos a hacer es la siguiente manera. Uy, ahora no sé por qué no se me agranda. Déjenme un momento acá. Hacemos acá. Listo, ahora sí. Vale. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Recordemos que la clase pasada empezamos con el verso 1 de Mateo 4, ¿no? Ya vimos todo lo que es referente al capítulo 3, que el capítulo 3 pues habla del bautismo, vimos la importancia y los simbolismos del bautismo, ¿no? Que no solo la paloma representa al Espíritu Santo, sino que es un ejemplo vivido de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas con el Espíritu Santo, ¿no? Que es atraernos directamente ante Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo a traer esa paloma incauta, esa paloma rebelde, esa paloma que se perdió, que se dispersó en medio de las naciones, como fue la Casa del Norte, y no solo la Casa del Norte, sino también la Casa del Sur, y pues el Espíritu Santo es que la lleva ¿a dónde? Ante los pies de su Mesías, ¿no? Que eso pues es en resumidas cuentas lo que vimos la clase pasada, ¿no? Hacia grandes rasgos ahorita. ¿Por qué incluyo la casa de Judá? Porque la casa de Judá a lo largo de los años también por varios exilios, por varias pruebas que han pasado a lo largo de la historia, pues muchos y creo que la gran mayoría se han preferido estar con las naciones, han preferido seguir sus vidas en medio de las naciones y darle la espalda, no sé si total o radicalmente a Dios, pero sí muchos lo hicieron. Ejemplo de esto lo podemos ver con el exilio a Babilonia, ¿no? El cual pues pasó en el 605, pasaron 70 años en Babilonia, pero ¿qué pasó cuando se les pudo y se les dio el edicto que podían volver a su tierra, que podían volver a cultivar, a vivir de acuerdo a lo que las escrituras decían? Pues ¿cuántos volvieron? Se cree que del 2 al 10%, ¿no? Entonces pues imagínate, que es el 10% de toda una nación, de todo un país, pues realmente no es mucho, sí, realmente es muy poco, y yo creo, y yo diría que 10% ya sería una bendición en manos de Dios, ¿no? Y pues es el remanente. Entonces por eso yo también afirmo, ya ese sí es parte de mi opinión, ya ustedes respeto las que ustedes tengan, y es que realmente las de todas las 12 tribus, incluyendo la casa de Judá, que es la que actualmente está y la podemos ver, sí, pues también se perdió un poco, ¿no? Entonces eso es lo que estábamos viendo en la clase pasada, así a grandes rasgos. Hoy empezamos con el capítulo 4, bueno, ya empezamos la clase pasada un poquito el capítulo 4, pero hoy vamos ya de lleno con el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4, verso 1 nos dice lo siguiente, que era el que estábamos estudiando en la clase pasada. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Entonces acá dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No solo tentado por el diablo, sino
que para mostrarnos y darnos el ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos de responder ante las tentaciones, ante las circunstancias difíciles, ante lo que hoy en día se conoce mucho como la guerra espiritual, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos ver. Y la clase pasada estábamos viendo el término de guerra espiritual, del cual habló este señor Peter, déjenme ya les digo el nombre, Peter Warner, ¿no? El cual publicó y fue el primero que enseñó acerca de este tema, que había que luchar con los espíritus, que había que lidiar una pelea, cuando realmente vamos a ver, y se los voy a poner de una manera muy sencilla, ¿sí? Con este ejemplo que vamos a ver acá, ¿vale? Acerca de la guerra espiritual. No vamos a ahondar mucho, vamos a ver ciertas cosas muy importantes. Si ustedes quieren ahondar mucho, acá yo les voy a dar ciertos datos. Incluso si algo yo les puedo pasar un estudio más o menos que pude conseguir, ¿sí? Para que lo puedan tener, ¿listo? Igual son datos que ustedes tienen que verificar, igual son datos que ustedes deberían de buscar como buenos discípulos, ¿no? Igual como siempre les he dicho, no como un cuento entero, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acerca de esto, acerca de la guerra espiritual, y para eso déjenme pongo mi cámara en otro lado para que no les moleste ahí con la letra, ¿listo? Si la ven muy chiquita, me dicen y yo se las amplío un poquito, ¿vale? Entonces vamos a ver que la guerra espiritual. Buenas noches, Luliecita, Buenas y todos noches. los que están conectados. Sí, señora, se ve muy pequeñita la letra. Ya, dame un segundo. Espérenme un segundo porque es que acá se me pierde un poquito el texto. Listo. Déjenme, les agrando acá. Y vamos a ver, bueno. Acá yo les voy a ir corriendo para que ustedes lo puedan leer, porque es que no le puedo, hay ciertas partes que no me dejan mucho avanzar. Creo que esto es lo máximo que le puedo agrandar acá a la página, ¿listo? Si algo igual yo se las voy a mandar en un archivo PDF que ustedes lo pueden imprimir y lo pueden leer detenidamente, ya con calma, ¿listo? Entonces vamos a ver 5 puntos, bueno, más bien 4 puntos importantes acerca de la guerra espiritual, ¿sí? Cómo la vemos a nivel de las escrituras. Primero vamos a ver que la guerra espiritual como tal, como la conocemos, como la que hablamos la clase pasada, que es una guerra entre yo voy a pelear con el enemigo, yo voy a pelear con el diablo, me voy a poner al tú o pensar que Dios pelea con el enemigo, realmente no está fundamentada en las escrituras, ¿sí? No es una realidad teológica. Cuando hablamos de teológica es que no está basada directamente en ninguna de las escrituras, ¿sí? No está fundamentada en los 66 libros, para que lo empecemos a atender o a entender o a tener en cuenta, ¿listo? Entonces por eso vamos a ver que el término exacto de guerra espiritual, si ustedes lo buscan a lo largo de las escrituras, no va a aparecer. Ahí no dice Jesucristo tuvo una guerra espiritual con tal demonio, ¿no? Ah, no, Jesucristo o Pablo o Pedro o incluso Isaías, Jeremías, Daniel, no dice ninguno que tuvo una guerra espiritual con tal demonio o con tal príncipe o con tal persona de las potestades de las tinieblas, ¿no? Nada de eso lo vemos a lo largo de las escrituras, ¿sí? Por eso este término de guerra espiritual realmente ha salido y ha sido algo que ha salido por invento humano, por así decirlo, igual que parecido a la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad o el nombre de Trinidad no está en las escrituras, y para eso entonces nosotros tenemos que entender cómo es que está basado o cómo está basada también acá lo que pasa o lo que quiere decir acerca de la guerra espiritual, ¿sí?
Y por eso la guerra, a pesar de que se cree que está basada muy bien en las escrituras y que a veces nosotros la escuchamos, por lo menos yo desde muy chiquita, yo desde me crié o soy de cuna de familia cristiana, me crié y siempre escuché este término de guerra espiritual, ¿no? Y hasta uno de chiquito cogían y como que lo apartaban y, uy, allá hay una guerra, se escuchaban gritos y bueno, un poco de cosas, ¿no? Y uno pues, como bien decía Abby, la clase pasada se le pone la piel chinita, ¿no? Se asusta, uno dice, esto es de locos, mejor acá ya no sé qué hacer, ¿cierto? Y vamos a ver que a lo largo de las escrituras, pues realmente no hay y no se pone un énfasis con acerca de la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento casi y ni siquiera se habla a lo largo del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Cristo siempre está fundamentando todo en las escrituras. Y a lo largo, y cuando tuvo estos eventos con príncipes de las tinieblas, con demonios, siempre fue para darnos una evidencia, algo para mostrarnos algo, no solo de nuestras vidas, sino de nuestro carácter y de lo que nosotros podemos ser o hacer, ¿no? Que es lo importante. Por eso vamos a ver que a lo largo de la distribución de todo el canon bíblico de los 66 libros como tal, no hay nada, ¿sí?, que hable acerca de guerra espiritual. Y como lo podemos ver, acá en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento lo vamos a diferenciar en dos colores. El Antiguo Testamento está estas barras en gris que ven muy chiquitas, ¿sí? No denota y no habla mucho acerca de la guerra espiritual o de enfrentamientos de hombres con demonios. Se habla específicamente, que yo tengo acá presente, dos eventos muy singulares: el de David con el rey Saúl, que David le tocaba el arpa y el espíritu o los espíritus que lo acongojaban, que lo atormentaban, se le iban, ¿cierto? O sea, eso es lo único que habla el texto bíblico. No dice que David se puso los guantes y se puso a pelear, que hizo una canción específicamente para eso, no dice nada de eso, ¿sí? Solo dice que tocaba el arpa, alababa a Dios con su corazón y listo. Eso hacía que Saúl se calmara y esos tormentos y ese espíritu que lo atormentaba pues se fuera, ¿no? Otro ejemplo que vemos de esto es en Reyes, ¿sí? En Reyes también lo vemos, creo que lo tengo por acá. Dime, Abby. Ahorita Gracias. les Oye, doy una el capítulo pregunta. de Reyes. Dime. Entonces, por ejemplo, ahí lo de lo del rey David con las alabanzas, se podría decir que ahorita, pues sí nos podría funcionar, porque yo me acuerdo que hace muchos años escuché en una prédica a la congregación que iba, que nos decía, ¿no? O sea, cuando se sientan así atribulados o pues con espíritus, vaya en su casa, temor o esas cosas que los espantan, dice, pongan alabanzas, Ujú. pero como no una cuestión así como, ¿cómo te puedo explicar? Como no de ritualistas, sino como de, en lugar de como, no sé, un ejemplo, dirían en el catolicismo, ¿no? De echar agua bendita o de rozar un rosario, decía, pongan las alabanzas para que purifique también el aire de su casa. Entonces, se puede decir que ahí sí estaría como de una manera, bueno, vamos a llamarlo entre comillas, correcta o bien. Claro, o sea, y es que se pueden poner alabanzas y algo pasa siempre y cuando tu corazón esté dispuesto con Dios, ¿no? Porque hoy en día se ve mucho de que ponen alabanzas y la persona realmente no está de acuerdo a la voluntad de Dios y pone alabanzas aquí, después pone el reggaetón allí y después está poniendo a diferentes artistas seculares, para no decir nombres, ya iba a decir nombres, pero mejor no lo hago. ¿Sí? Y pues eso hace que traiga o que vengan problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu corazón está dividido. Lo que le pasó por lo menos al rey Acab con Jezabel y todo lo que le pasó al pueblo en esa época, pues su corazón estaba dividido. Por más que escucharan palabra de Dios, por más que escucharan o tuvieran el conocimiento, pues no iban a atender realmente a lo que Dios les quería mostrar, ¿no?
Por eso cuando hablamos acá y cuando estaba David tocando el arpa, el corazón de David estaba conectado directamente con Dios. Y eso hacía que todo el ambiente también cambiara, ¿sí? Es que, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Hay que verlo. Cuando nosotros hablamos a nivel de conexión con Dios, y de esa relación con Dios que tenemos, no es simplemente yo pongo la música y la música me va a hacer el milagro en mi vida cuando yo no estoy dependiendo totalmente de Dios, ¿no? Y eso es algo que, por eso cuando Saúl y cuando David dejaba de tocar el arpa, ¿qué pasaba con Saúl? Venían otra vez los demonios, venían otra vez esas angustias y pues ¿qué pasaba? Lo atormentaba, lo aquejembraba, lo dejaba a un lado, ¿no? Lo tiraba, por así decirlo, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos la gran diferencia de David a Saúl. David estaba totalmente con Dios y eso hacía que las personas que estuvieran al lado también pudieran sentir esa conexión con Dios, ¿no? Y eso es lo que casi siempre pasa, y eso yo lo escuchaba por lo menos de un pastor, y decía es que si uno anda de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando uno llega a diferentes lugares, purifica el ambiente. ¿Qué quiere decir purifica el ambiente? Tú puedes llegar y encontrar un grupo de amigos y estar hablando chistes y hablándose en groserías y hablando no sé qué, ¿sí? Y llegas tú y cambian totalmente el hablado. Ya se empiezan a hablar respetuosamente, ya no están diciendo tantas groserías, ya como que dicen, no vengas, y sí, como que se muestra esa autoridad y como dicen, bueno, acá hay que cambiar algo, ¿sí? No lo hacen ellos intencionalmente, pero sí lo hacen inconscientemente, ¿sí? Y eso es algo que se ve a nivel espiritual, eso no se ve a nivel así físico y eso hay un proceso, ¿sí? Eso era lo que pasaba con David en el momento de Saúl, ¿listo? No sé si quedó ahorita así un poquito más claro, Abby, aunque pues claro, eso tiene que ver ya también con muchas otras cosas, ¿no? No, sí, sí está bien y me hace mucho sentido justo en lo que dices de que cuando llega uno como que purifica el ambiente, porque incluso a mí me ha pasado, no sé, pues Ujú, obviamente gente también, vamos a llamarlo que pues que no está dentro de la palabra, ¿no? Y como decían, pues es que a veces es familia y tampoco es así como de, ay, me voy a apartar al 100%, pues ujú, porque no viven en santidad, ¿no? sí, Pero sí nos hemos dado cuenta, bueno, de hecho mi familia no es como hablar con groserías ni mucho menos, pero con familia de acá, bueno, de por parte de mi papá sí es como más así, el relajo y es así como de ya ahorita cambia, ¿no? O sea, dices, ujú, llegamos y no hablan con groserías, no nada, o sea, como ellos en su, vamos a llamarlo, no sé, subconsciente o conscientemente no lo ujú. hacen, pero sí, no me había dado cuenta, fíjate de eso, hasta ahorita que lo dijiste. No, y si vemos, es que es algo bonito ver eso, ¿no? Y pues eso solo lo hace Dios y pues realmente el estar uno en santidad con Dios, pues eso es parte del reflejo que lo vamos a ver ahí, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Entonces, como les decía, estos dos eventos, el otro se muestra en Reyes, ya ahorita lo vamos a ver acá más adelante, el cual pues es con Eliseo y su siervo, que realmente no es una guerra espiritual, sino una visión espiritual, ¿no? Por eso no lo toco acá tan el tema. Esos son los dos referentes que hay en el Antiguo Testamento acerca de eventos espirituales, o que el hombre se encuentre con espíritus o que tenga una conexión con esto. ¿Sí? Del resto son encuentros donde Dios se presentaba, donde Dios enviaba a sus ángeles, pero eran a nivel material, ellos comían, ellos hablaban directamente con la persona, ellos los tocaban, lo podemos ver ejemplo con Lot, que los ángeles cogieron y lo sacaron al rastras, lo tomaron de las manos y lo sacaron, ¿no? Lo podemos ver con Abraham, que literalmente comieron con Abraham, y pues lo vemos en diferentes ocasiones que incluso con Josué uno se le presenta y él le dice, ¿eres enemigo o amigo? ¿No? Entonces, ¿qué estaba viendo? Lo estaba viendo literalmente a nivel físico. Entonces, esto es algo muy importante, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento si vemos realmente eventos así muy espirituales como si se presentan en el Nuevo Testamento, son relativamente mínimos.
¿sí? En cambio, en el Nuevo Testamento sí se presenta mucho lo que es la mención al enemigo, a Satanás, ¿cierto? Como lo vemos en la primer índice, que es el que está acá. En el Antiguo Testamento se menciona muy pocas veces, en el Nuevo Testamento se menciona mucho más. Igual acá lo vamos a ver que en este capítulo 4 se menciona varias veces, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver acá con actividad de exorcismos o de sacar demonios. Lo vemos mucho más con Jesucristo, y es que incluso creo que con Jesucristo y con los discípulos fueron contadas las veces, ¿sí? No se ven muchas veces, lo dije al final de la clase pasada, no se ven muchas veces que ellos tuvieran que enfrentarse con espíritus, o que los discípulos muy posiblemente sí lo hicieron, pero a nivel escritural no está referenciado, ¿sí? Con Jesucristo, y creo que las referencias que más hay a lo largo del Nuevo Testamento acerca de exorcizar o sacar demonios, como bien lo conocemos hoy en día, lo conocemos directamente en Jesucristo. Y varios ejemplos, por lo menos hubo un hombre que tenía un demonio, que el demonio lo hizo ser, si no estoy mal, sordomudo, ¿sí? O ciego y mudo, creo que es, no me acuerdo ahorita bien. Otro que era un demonio totalmente loco, tenía muchas fuerzas y vivía en el cementerio, ¿sí? Y otros así por el estilo, que fue Jesucristo el que lo hizo, ¿sí? Entonces, casi todos están conectados con quién, con la única autoridad que realmente está sobre ellos, que quién es, Jesucristo. Y eso nos dice que el único que puede sacarlos, el único que tiene la autoridad total y verdadera, ¿es quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es totalmente santo, puro, sin defectos, sin tacha, sin mancha, y pues los demonios no van a decir venga acá, ¿no? Otro ejemplo de esto que podemos ver de un exorcista que imitó esta parte, fue uno de los que estaban haciendo exorcismos en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y en el nombre de Pablo, y decía, en el nombre de Jesucristo, ese que sigue Pablo, ¿no? Ni siquiera él lo seguía. Y pues el demonio, que le dijo, pues a Jesucristo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero tú quién eres, ¿no? O sea, imagínate que le vengan a uno a decir eso, mejor ni lo hagamos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia? Hay que tener una conexión muy perfecta con Dios realmente para poder llegar a tener esta autoridad ante un demonio, ante una entidad, ¿sí? de esta parte, ¿no? Lo otro que nos enseña, por lo menos en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, es acerca de la armadura, ¿no? La armadura de Dios. Y esto pues es algo que sí tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver en qué sentido está, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la distribución del canon y en qué habla realmente a lo largo de las escrituras de la guerra espiritual. Igual como les dije al principio, si ustedes quieren profundizar un poquito más, les invito a que investiguen, les invito a que indaguen. Hoy en día hasta la inteligencia artificial les puede ayudar un poquito más. Sí, no podemos comer cuento entero de ello, pero nos ayuda a hacer una investigación mucho más amplia, a recaudar fuentes mucho más amplias, y ustedes pueden ir ya después despacio por cada fuente y verificar si está correcto o no, ¿no? Eso por ese lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios argumentos, tanto doctrinales como de evidencia bíblica, que realmente hablan, si realmente habla a lo largo de las escrituras esto de la existencia o esto de la guerra espiritual a lo largo, o cómo ve Dios o cómo se ve a lo largo de las escrituras esto de lidiar con entes espirituales. Como decía Pablo, mi guerra no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y contra potestades de maldad, ¿no? Parafraseándolo. Entonces vamos a ver que primero necesitamos saber que sí, y las escrituras sí hablan de que hay una existencia del enemigo, que así como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos. Eso lo dice todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis habla de eso, ¿sí?
Eso es algo que no lo podemos negar y no podemos negar la existencia de un ámbito o de ¿cómo les digo yo? De un nivel espiritual, ¿sí? Que nosotros no podemos entender a cabalidad, ¿sí? Y que nosotros convivimos con seres espirituales, ¿sí? O sea, nosotros convivimos con seres espirituales, sean buenos o sean malos. ¿Listo? ¿Y por qué lo puedo decir? Porque hay seres espirituales que te van a llevar a hacer caso omiso a las palabras de Dios, como otros te van a llevar a hacer caso a las palabras de Dios. Lo podemos ver con la serpiente en el jardín del Edén. ¿Esta serpiente era literalmente una serpiente? No, era el enemigo, era Satanás, era un ángel caído, por así decirlo, a nivel espiritual, era alguien que estaba yendo literalmente y con preposición y con antojo y queriendo hacer el mal, ¿sí? No era, y es que casualidad empezó a hablar y es que ay, de casualidad se le ocurrió esa pregunta y es que sin querer queriendo pensó eso. No, él ya lo hizo porque a propósito probó a Adán y a Eva para ver si estaban firmes con Dios y eso hizo que mostraran pues realmente si estaban realmente con Dios. O sea, ellos tenían que escoger entre lo correcto o lo incorrecto, seguir la instrucción de Dios o no seguirla, ¿sí? Eso fue lo que pasó allí. Acá lo vemos en Génesis 3 del 1 al 5. También lo vemos en el libro de Job representado cuando en el concilio del cielo o en la reunión de los ángeles también se presenta ¿quién? El acusador, Satanás, ¿no? Y dentro de los límites de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos todo el primer capítulo de Job, vamos a ver que Satanás es un siervo de Dios. Satanás no podía tocar a Job por más que él quisiera. Dice, no, pues si tú lo estás guardando, yo cómo lo voy a tocar, ¿no? Quítale todos los bienes y verás cómo te maldice. Enfiérmalo y verás que realmente ya, mejor dicho, se harta de ti y te da la espalda, ¿no? Lo hizo y lo probó en 3 necesidades específicas que nosotros tenemos como seres humanos. La primera, si no estoy mal de acuerdo, es el materialismo, que fue que le quitó todo, ¿sí? Incluso hasta su familia. La segunda fue la salud, ¿sí? No todos aguantamos el estar enfermos y a veces hasta terminamos vituperando, hablando mal de Dios. Y la tercera prueba fue acerca de los que estaban a su alrededor, ¿no? Cómo Job fue probado en diferentes cosas y que realmente en las 3 pudo salir adelante. Digamos que falló, fue en ese ego que él tuvo, eso lo dice en uno de los versos, ahorita no lo tengo presente, pero uno de los versos sí dice, él se creyó casi igual que Dios, ¿no? Ese fue realmente su pecado y eso era lo que Dios le quería mostrar, ¿no? Por eso al último del capítulo, la último que Dios le dice a Job, pues es, ven, ponte el pantalón y ahora tú respóndeme estas preguntas, ¿no? Y pues lo enfrenta cara a cara, ¿no? Entonces ahí vemos cómo realmente el acusador, el enemigo, pues realmente es eso. ¿Es un enemigo de quién? No de Dios, no de los ángeles, es un enemigo mío. ¿Por qué? Porque es el que va a venir a buscarme la caída, es el que va a venir a buscarme cuál es mi talón de Aquiles para ver si yo caigo, para ver si yo me voy detrás de una tentación, ¿no? ¿Cuál es mi debilidad? Y a través de esa debilidad me va a atacar a mí, ¿sí? Eso es lo que va a hacer y esa es la función realmente de Satanás. Y lo vemos en primera de Pedro 5:8, cuando nos dice el apóstol Pedro, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien caiga en la tentación, a lo mismo que estaba pasando acá en el capítulo 4 de Mateo, estaba buscando hacerle la caída, a ver si él caía igual que el primer Adán, ¿cierto? A ver si él tropezaba, pues a ver si él también caía y con eso tenía todo el reino para él, ¿no? Entonces, eso era algo que él estaba probando. Entonces, si vemos la existencia
a nivel espiritual, de que hay seres espirituales tanto buenos como malos, lo hay a lo largo de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la naturaleza del conflicto. Vamos a ver que si el conflicto es físico, es espiritual o ideológico. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Primero, el conflicto que es, no es físico. Bien lo dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, definitivamente no es una guerra, no hay un conflicto físico entre nosotros y los ángeles caídos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de tener. Es un conflicto que espiritual y a veces de pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos nos atacan a nivel de ideologías, a nivel de pensamientos, a nivel de doctrinas, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos comer cuento entero, y creo que eso cada uno de los con los que ustedes estudian se los puede decir de diferentes maneras, ¿no? No, que no le cuenten la Biblia, sean ustedes la que la estudian, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Y por eso Pablo también nos dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos dice, habla de destruir fortalezas. No sé quién tiene y quién tiene las escrituras ahí para que porfa me busque 2 Corintios 10, 3 al 5, para que lo leamos. El que lo tenga bien lo puede leer. Segunda de Corintios, ¿qué? 10 del 3 al 5. Dice, segunda de Corintios 10, 3, pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas como que luchamos no son las del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo el pensamiento. Bueno, se te cerró el micro. Ay, ¿no era hasta el 5? Sí, hasta el 5, listo. Entonces, si vemos ahí, nos dice y nos habla de que nosotros sí tenemos una lucha, pero nosotros tenemos que destruir ¿qué? Fortalezas y argumentos, es decir, conocimientos, ¿sí? Conocimientos, y ahí es donde nosotros tenemos que revisar qué conocimiento está basado en las escrituras y qué conocimiento está basado en lo que el hombre o la opinión de X o Y persona, ¿sí? Por decirlo así, mi conocimiento acerca del enemigo está basado en lo que dice el comentario de X persona o la halajá de X persona, la interpretación judía de X rabino, o está basada literalmente en los 66 libros. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque tú estás basando tu opinión basada en otra opinión, o estás basando tu pensamiento, tu doctrina realmente en lo que Dios quiere y nos da a entender a lo largo de las escrituras. Y hay un principio que siempre tenemos que entender, y es que la Biblia se interpreta por sí misma o se define por sí misma. ¿Listo? Eso es un principio muy básico y que es muy importante a la hora de estudiar, ¿sí? Entonces, por eso, cada vez que se levantan conocimientos que van de acuerdo a la voluntad de Dios y que van a ser de acuerdo a esto, tú vas a tener la fuerza más fácil para qué y argumentos más sólidos para no hacerle caso al enemigo. Ejemplo de esto, José el soñador. José el soñador, ¿por qué no cayó con Potifar?
O bueno, con la esposa de Potifar, ¿no? ¿Por qué no cayó con la esposa de Potifar? Porque no se dejó vencer por esa tentación a nivel físico y porque dijo, venga, yo no puedo fallarle a quién, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi pueblo, ¿a quién dijo yo no puedo fallarle a quién? ¿Quién se acuerda? Adiós. Exactamente, a Dios. No le puedo fallar a Dios. Él tenía muy claro, a pesar de no sé qué tanto conocimiento hubiera tenido de las escrituras y posiblemente lo hubiera tenido y bastante para tener semejante fortaleza y no ceder en cada uno de los pasos que dio, ¿no? Porque quién de ustedes después de esa oportunidad no caer en la tentación y saber que por eso terminó estando en la cárcel, ¿no? Y después pues terminar en otras peores, ¿no? Entonces pues imagínate, ¿quién? Pero Dios y realmente él tuvo un buen conocimiento acerca de las escrituras y acerca de lo que realmente es Dios, ¿no? Por eso él no cayó bajo cualquier argumento, porque pues imagínate, yo creo que la esposa de Potifar, pues realmente le atrajo con diferentes argumentos. Venga, eso no pasa, mira, nadie te va a ver, mira esto, lo otro, ¿no? Como las tentaciones que vienen de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, esto es algo que necesitamos ver, que realmente el conflicto que nosotros vamos a tener es con doctrinas, con conocimiento y a quién vamos a seguir, ¿no? La tercera parte que vamos a ver es realmente la victoria de Cristo. La guerra se libra desde la victoria ya consumada. Y esto es algo que decimos, pero que a veces no caemos tan en cuenta. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros pensamos que, y esto era algo que pensábamos mucho, y es que Dios y Satanás están por igual de condiciones, ¿no? Satanás le puede hacer frente a Dios, cuando realmente será que es así. No, por algo fue que qué dijo y qué dicen varias de las cartas, por lo menos en Colosenses 2:15 que nos dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió que públicamente triunfando sobre ellos en dónde? En la cruz. ¿Los venció en dónde? En la cruz, hace 2000 años los venció. ¿Por qué nosotros estamos peleando con ellos de tú a tú? ¿Por qué yo tengo que estar peleando con alguien que ya está vencido? ¿Les parece lógico? Y esto realmente a mí me hizo un boom en la cabeza. Yo dije, ¿cómo así? O sea, ya estoy yo ya vencí, yo estoy con el vencedor, yo porque tengo que estar peleando con el derrotado. Él puede estar dando patalazos, él puede estar gritando, él puede estar haciendo lo que usted quiera por estar vencido, pero ya está derrotado. Por más que él quiera hacer el cambio, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacerlo? No, está derrotado, ¿sí? Entonces este es algo que debemos de entender y es que Satanás es el siervo de Dios. El enemigo es el siervo de Dios. ¿Y ya está qué? Vencido. Ya está derrotado y eso lo declara incluso las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis declara cómo Dios lo va a vencer. Y si ustedes quieren ver cuál es el fin del enemigo en los últimos tiempos, le hacen Apocalipsis 20. Ahí habla del fin del anticristo y ahí habla del fin del diablo y sus ángeles. ¿Sí? Tenemos la victoria. Si estamos con Cristo, tenemos la victoria. ¿Sí? Lo único que nosotros tenemos que hacernos es que mantenernos. Esto es lo que debemos de hacer nosotros. Mantenernos firmes en esa victoria. Yo no voy a ganar la victoria porque la victoria ya la ganaron y ya la ganó Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo mantenerme al lado de aquel que ganó la batalla.
mantenerme al lado de aquel que hizo todo posible, porque eso nos dice Juan. El apóstol Juan nos lo dice en su carta en primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Qué dice? ¿A qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. ¿Será que mi función es deshacer las obras del diablo? No. Creo que yo se los he repetido y no se los canso de repetir. Somos simples instrumentos de Dios. ¿Sí? No tenemos ni autoridad ni potestad. Es Dios a través de su misericordia que Él nos utiliza para cumplir su objetivo. Si Él quisiera, como bien lo dice Juan el Bautista, pudiera utilizar las piedras y hacer de las piedras hijos de Dios, ¿no? Entonces es algo que debemos de entender. Por eso Pablo también en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 20, que nos dice, y porfa para que me lo busquen completo, porque acá no está completo. ¿Quién lo tiene? Romanos 16, 20. ¿Ninguno? ¿Se les quedó la Biblia? Perdón. Romanos 16, 20. Yo, Juliet, nada más Dale, que Tony. por no traer el de papel. Tranquila. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nada más el 20. Amén. Ajá, amén. Gracias. Entonces, ¿qué dice? Que Dios es el que aplastará a Satanás y lo colocará ¿en qué? Debajo de nuestros pies. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. O sea, imagínate si un ángel de Dios le dijo a uno de estos ángeles caídos, ¿no? Le dijo que el Señor te reprenda. Y un ángel que tiene mucho más poder, mucho más autoridad, o sea, imagínate si un ángel de Dios venció a 185,000 soldados asirios, pues ¿qué soy yo contra un ángel y yo que me voy a parar enfrente de un ángel y decirte, no ángel, yo te defiendo, yo voy a pelear por ti? O sea, si un ángel le dijo que el Señor te reprenda, que Dios te reprenda, que Elohim te reprenda, que el Eterno te reprenda, ¿quién soy yo para pelear? Más bien yo tengo que ponerme detrás de aquel que ya me dio la victoria, de aquel que ya venció y mantenerme firme en esa victoria. ¿Qué es mantenerme firme? Mantenerme de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? De acuerdo a los principios, de acuerdo a las palabras de Dios, hablar igual que Dios. Si Él me dice esto es blanco, esto es blanco. Si esto es negro, ¿no? Eso en cuanto a esto, y entonces, ¿qué postura tengo que tener yo? Y esta es la cuarta parte que vamos a ver. El resistencia, tener esa resistencia, constancia, persistencia de estar, ¿qué? Firme. Como bien lo dijo Pablo en su carta, si no estoy mal, a los Corintios. ¿Qué dice? Mirad que esté firme, o velad, o estar pendiente que estemos firmes, porque si no podemos caer. Yo no puedo dejarme llevar, y como muy posiblemente lo hizo Adán, se dejó llevar por las maravillas, por todo, y no estuvo siempre pendiente a la instrucción que Dios le mandó. La olvidó preciso en ese momento, no sabemos, ¿no? Puede ser una ocasión. Y esto lo vemos muy, 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 más bien reflejado con David. David, ¿por qué cayó en tentación con Betsabé? ¿Qué estaba haciendo David y qué le tocaba hacer a David en el momento para que no hubiera caído en la tentación de Betsabé? ¿Y por qué cayó en esa tentación? Tenía que estar en el frente de la batalla y no estaba donde debía de haber estado. Estaba tomando su siesta allá en el palacio, mientras sus soldados allá estaban dando y peleando y dando la vida por el reino, ¿no? Él estaba ahí acostado, chévere, relajado, salió a la azotea y lo primero que vio fue la tentación.
Y lastimosamente, David, su tentación era ¿qué? Las mujeres. La tentación de David no fue la plata, no fue otras cosas, fue directamente las mujeres. Y eso lo podemos ver desde el principio de sus vidas. Porque y ustedes se dan cuenta, ¿quién en medio de una persecución se va a casar? Eso lo hizo David. David se casó antes de tomar y de subir al reino, ya estaba casado con varias mujeres. Curiosamente, ¿no? Entonces, por eso podemos ver que el enemigo nos toca y nos toma en el momento donde nosotros no estamos cumpliendo con lo que debemos hacer y preferimos estar ¿en dónde? En el relax. En el entretenimiento. Y esto fue algo que también le pasó a Lot. Eso fue algo que también le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra terminaron siendo destruidas? Porque tenían abundancia por montón. Porque eran totalmente seguras, eran prósperas, tenían entretenimiento por montón. ¿Y eso qué hizo? Que se les subiera la soberbia. Y eso que hizo que hicieran y cometieran muchos más pecados, ¿no? Empezaron con la codicia, empezaron a hacer muchas otras maldades y pues eso trajo que cayeran y cayeran y cayeran hasta el punto que Dios dijo hay que borrarlos de la faz de la tierra. ¿Listo? Entonces con eso entendemos que necesitamos estar resistiendo, no porque todo y como lo vio Lot, porque la diferencia de Abraham y Lot, ¿sí? Abraham permaneció firme, pero Lot, ¿qué hizo? Se fue asimilando poco a poco. Si nosotros miramos las dos diferencias y las dos diferentes miradas de Abraham y Lot, Lot, ¿qué hizo? Vio la llanura como huerto del Edén del Eterno, ¿no? Y dijo, uy, esa tierra está muy bonita. Pero Abraham vio al horizonte y vio desierto, pero pues dijo, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me da, ¿no? Lot se fue ¿hacia dónde? Hacia lo material. Y ese anhelo de estar bajo lo material, bajo lo sobreabundante, bajo todo eso que lo llevó a estarse casi asimilando. Por eso cometió tantos errores a lo largo de su camino, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que nosotros necesitamos es que resistir, mantenernos firmes y fuera de eso vestirnos con las virtudes de Cristo, que eso es lo que nos habla Pablo en Efesios 6 con la armadura ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo yo voy a ver, sí? ¿Cómo yo voy a armarme con la armadura de la cual nos habla Pablo y qué significa eso para nosotros? Si ya entendemos que realmente mi lucha, y yo no soy la que me va a enfrentar, sino que es el enemigo que me va a estar atacando y cómo yo debo de defenderme, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver ya por última parte. Les voy acá, les cuadro un poquito acá que no se les corte. Listo. Entonces la primera que vamos a ver es el cinturón de ¿qué? De la verdad, ¿no? Entonces cuando hablamos del cinturón de la verdad es lo que nos dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando hablamos en el tiempo antiguo, como hoy en día, más que todos los hombres utilizan el cinturón para que no se les caiga los pantalones, ¿no? Literalmente. En el antiguo también era así. Ellos sostenían sus túnicas con el cinturón,
pues imagínate una túnica bien larga, pues se podía salir volando o les podía hacer que se cayeran si no estaba bien sujeta. Eso imagínense ustedes poniéndose una sábana, una cobija encima y se abrigan todos porque están hagan de cuenta que está haciendo un frío impresionante y ustedes tienen que salir a hacer algo, pero ustedes no quieren salirse de la sábana o de las cobijas y se van con eso encima. ¿Será que el largor les va a dejar caminar muy bien? Va a llegar un momento en que muy posiblemente van a pisar la sábana o la cobija, ¿sí? O la colcha, como ustedes le quieren decir eso, que se pone encima de la cama para protegernos y poder dormir, ¿no? Podemos tropezarnos, ¿por qué? Porque es demasiado largo, ¿no? Lo mismo si nos ponemos un vestido muy largo, ¿qué pasa? Tenemos que caminar con mucho más cuidado, con mucha más firmeza, porque nos podemos tropezar, ¿cierto? Por eso es que no es muy bien dado tener un vestido súper largo, porque tarde o temprano nos hace caer mal y nos hace bien estar avergonzados, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué significa? Significa que la integridad moral y el conocimiento tiene que estar basada ¿en qué? En las escrituras. ¿Para qué? Para que yo no tropiece, para que yo no caiga en un engaño. ¿Sí? Para que yo no me termine perdiendo. Por eso las escrituras son las que me sujetan mi vestidura para que yo no caiga, para que yo no tergiverse lo que Dios dice o lo que Pablo está diciendo o lo que dice a lo largo de todos los profetas, ¿sí? Entonces ya entendemos cuál es el cinturón de la verdad, ¿no? Ahora nos vamos por la coraza de justicia. Cuando hablamos por la coraza de justicia, ¿sí? Dice en Efesios 6:14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza que era la parte de acá delantera de algún soldado, que lo que le protegía era ¿qué? Las partes internas, entre esos que los pulmones y el corazón, radicalmente el corazón. Nosotros podemos vivir sin el cerebro. El cerebro puede morir y tú puedes seguir viviendo a nivel físico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el corazón deja de latir? ¿Será que el resto del cuerpo va a poder sobrevivir? No, ¿cierto? Es el único órgano que necesita ser resguardado, porque si le pasa algo, el resto del cuerpo muere. Tú puedes vivir sin un brazo, sin un ojo, sin la boca, sin la nariz, puedes vivir sin muchas cosas. Pero con el único que no puedes vivir, y sin el que, mejor dicho, sin el que no puedes vivir es que el corazón, porque de él, por algo dice las escrituras, de él mana la vida, ¿no? No solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta coraza o con este protector frontal? Eso es lo que nosotros tenemos que tener, y es que es la justicia de Cristo el que nos protege. Por eso mucho se utiliza que la sangre de Cristo me proteja. Realmente la sangre de Cristo sí nos ayuda, sí nos da esa protección en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a librar de la muerte. Él es el único que te libra del ser castigado, de lo que nosotros merecemos, ¿sí? Él ya es la defensa de que ya pagó por nosotros. Él está protegiendo ¿qué? Nuestro corazón. Si estamos con Él, vamos a tener vida. Si estamos sin Él, vamos a tener ¿qué? Muerte. Así de sencillo. Si lo vemos ahora, lo podemos entender muy bien quién es realmente nuestra coraza de justicia, quién es el que nos protege, y por eso algo Jesucristo bien dijo: si no permanecéis en mí, no podrás dar frutos. El que no permanece en mí,
no prospera, ¿sí? Y eso literalmente estaba diciendo, si tú no das frutos, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa con un árbol, con la cizaña que no da fruto? ¿Qué pasa? Es arrancada y quemada. No sirve para nada. Lo mismo, la sal que no da su sabor, que ya no sirve, pues ¿qué va a hacer? Va a ser pisoteada, ¿no? Entonces, esto es fundamental para nosotros entender realmente la importancia de mantenernos firmes, pegados, ahí sí hagan de cuenta como un chicle, como un llavero, a Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Después nos habla del calzado del evangelio. Cuando nos habla del calzado del evangelio, y dice en el verso 15, Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Para esa época y para la época antigua, los soldados que utilizaban clavos. Hagan de cuenta como los tenis de estos deportistas de fútbol, ¿no? Tienen en sus zapatos, en la parte de abajo, tienen como chazos para mantenerse mucho mejor en el césped, ¿no? Para tener mejor agarre, por así decirlo, ¿no? Por eso si uno viene, un jugador viene y lastima con estos tenis a otro jugador, pues es una lesión grave, ¿no? Bien lo pueden decir acá Pedrito y Oscar, creo que son los únicos hombres que más están, creo que son los que más ven fútbol, ¿no? No sé si acá haya mujeres que les guste. Sí, así es. Exactamente, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que nosotros debemos de tener. Tenemos que dar firmeza y estabilidad, tanto emocional como espiritual, ¿sí? Durante estos ataques. Nosotros, como hijos de Dios, somos los que más debemos de estar fortalecidos, firmes y estables en todas nuestras emociones. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en Dios. Y creo que los que han pasado diferentes circunstancias estando con Dios notan la diferencia. Perdemos un familiar, llegamos a bancarrota, estamos sin un peso ni siquiera entre los bolsillos y podemos decir estoy gozoso, estoy confiado y pareciera que no estuvieras con tantas tormentas. Puedes tener la situación hasta el cuello, pero tú sabes que tienes un Dios que te puede ayudar a salir de esas circunstancias. Y tienes una paz sobrenatural, una paz que no, ni siquiera tú lo puedes entender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo vemos con alguien que no tenga o que no esté andando o quiera estar de acuerdo a la voluntad de Dios? Se ahogan y hay gente hasta que ha llegado al punto de ¿qué? Del suicidio. Exactamente, como Tony bien lo muestra ahí en su cámara. ¿Sí? Entonces, imagínate. Entonces, si nosotros andamos con ese calzado de firmeza, de mantenernos, como bien lo dice la palabra emuná, mantenernos en fidelidad a las escrituras, a Dios, pues ¿qué vamos a ver? Sabemos y vamos a entender que el único que puede mantenernos al 100% es Dios, porque ¿qué? Él nos da todo. Nos da el aire, nos da el sol, nos da la lluvia, nos da el respirar, nos da que nosotros podamos ver, nos da que podamos hablar, porque si Él quiere nos deja mudos. Bien dejó a Zacarías mudo, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver, ¿no? Hasta acá vamos entendiendo todo, ¿cierto? Igual si van preguntas, si tienen comentarios, bien me pueden interrumpir. En el en el cuarto paso, o en la cuarta parte de la armadura, vamos a ver que tenemos el escudo de ¿qué? De la fe. ¿Cuál es nuestro escudo? Y esto lo dice el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto está conectado con lo que vamos a ver con Mateo 4, ¿sí? ¿Por qué está conectado? Porque el escudo
Sí, el escudo romano que se utilizaba para esa época era un escudo que era desde la cabeza hasta los pies. Un escudo totalmente largo y grande. Protegía muy bien al soldado. ¿Qué hacía ellos? Recordemos que para esa época no era con pistolas, no era con misiles, fusiles, ni nada de eso. Era puras flechas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Ellos solo tenían que bajarse y ocultarse detrás del escudo y esas flechas, pues, ¿qué daño les iba a hacer? Ningún daño. Ni cosquillitas les hacían, ¿cierto? Es lo mismo que nosotros debemos de utilizar, ¿qué? ¿Cuál es nuestro escudo? La palabra fe. Dice el escudo en la fe. Y si nosotros lo traducimos, es el escudo a la fidelidad de las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios es nuestro escudo contra los dardos o contra las flechas del enemigo. Y esto lo utilizamos a través de la lujuria, del miedo, de la desesperación, de todo lo que venga, es confianza, inseguridad, y todo eso no lo ayuda a sustentar. ¿Quién? Dios a través de sus palabras, Dios a través de lo que nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros entendemos y nos forjamos y nos llenamos de las escrituras, podemos decirle a Satanás, no te tengo miedo, tengo un Dios mucho más grande. ¿Sí? Puedes decirle, contestarle a Satanás de diferentes maneras. Y si te dice, ay, mira, estás en la pobreza, no, yo tengo al mi Dios, al proveedor, al que es el rey, el Dios del oro y la plata, el dueño de todo. Entonces tú vas a ver esa pobreza como algo que momentáneo. Tú vas a decir, ahorita puedo estar pobre, puedo andar sin zapatos, pero cuando esté en la eternidad, cuando esté con Dios, voy a pisar calles de oro. ¿De qué me preocupo? Esto es momentáneo, esto es pasajero. ¿Te imaginas tener esta visión y enfrentar al enemigo y enfrentar tus pensamientos, tus miedos de este nivel? Cambia radicalmente, ¿cierto? Cambia radical y al 100% nuestros pensamientos, porque vamos a confiar plenamente y totalmente en Dios. ¿Listo? Eso es lo que nos exige al creer rotundamente en las escrituras. Por eso dice, y por eso hay un dicho entre nosotros: si crees en Génesis 1:1, vas a creer en todas las escrituras. Si crees que Dios creó los cielos y la tierra, no tienes por qué dudar del resto de los 66 libros, ¿cierto? Que a veces hay cosas incomprensibles y que no las entendemos, ¿sí? Va a llegar el momento en que Dios nos las dé a entender, si no es acá, en el reino de los cielos, pero tarde o temprano Él nos las va a mostrar y nos las va a enseñar, ¿no? Esto con el escudo de la fe. Ahora vamos a ver el yelmo de la salvación. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, esto también está en el verso 17, donde ¿qué tienes que proteger? La cabeza, la mente. ¿Cómo protegemos la mente? ¿Cómo protegemos nuestros pensamientos? Y esto es algo, si no estoy mal, no sé si es Jesucristo o Pablo, a veces se me confunden las personas, que dice que debemos de someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos. ¿Qué es eso de llevarlos cautivos? Eso tenemos que llevarlos cautivos ¿a qué? A las escrituras. Yo tengo que andar y actuar, y creo que esto lo vimos hace poco en uno de los estudios. Vimos que yo debo de proceder, y las escrituras me dan un gran ejemplo de 1000 formas de cómo yo no debo de caer en la tentación. Tenemos el ejemplo de Sansón, que se dejó llevar por su vista, por lo bonito de las mujeres, y terminó siendo ciego. Perdió los ojos, y al perder los ojos entendió que era lo realmente principal, no solo a nivel físico sino a nivel espiritual. Lo podemos ver con David al momento de caer con Betsabé. Él entendió, y ahí fue que, si ustedes miran, y es curioso, que después de que David cayó con Betsabé y pasó todo ese proceso, él no se volvió a casar con otra mujer.
Es curioso, ¿no? No sabemos si la tentación ya dejó de ser tentación o no sabemos si fue que Dios hizo un trato con él o ese evento de él haber caído trastornó su vida, que lo dejó, no trastornó, sino que como que impactó su vida de tal forma que él entendió que las mujeres no eran lo más importante, ¿sí? Muy posiblemente, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en cada uno de estos eventos y en cada uno de estos ejemplos, podemos también nosotros tomar las mejores decisiones. El sabio se hace sabio, ¿qué? Mirando el ejemplo de los demás. Ay, mira, este cayó ahí en el hueco porque, miren, ni miró de dónde estaba caminando. Yo tengo que ir mirando por donde voy porque si no me caigo en el mismo hueco, ¿no? Eso me hace sabio porque no voy a repetir los errores de los que están a mi alrededor. Sí, eso es lo principal. Y por eso el conocimiento de las escrituras, de lo que Dios hace en mi vida, de lo que Él limpia en mi vida, que dice, garantiza la protección de nuestros pensamientos. Ya nuestros pensamientos como están congregados y llenos de las escrituras, de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, mis pensamientos no van a ir a otras cosas. Sí pueden venir dardos, sí pueden venir pensamientos malos, pero ¿qué vas a tener? La respuesta para decir, no, 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 eso no está bien. Y los ato y los echo fuera de mí. O los borro y les hago así, chaolín, no los quiero ver, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Por eso la importancia de estar con las escrituras, de tener una plena y total confianza en ¿quién? En Dios, en Yeshua, ¿sí? Y por último, tenemos la espada del Espíritu. Y esto lo termina diciendo el verso 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y acá no hay que adivinar, acá Pablo mismo nos lo dice, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y esto lo hace y lo cumple Jesucristo acá en el capítulo 4 de Mateo. Satanás lo tienta y Jesucristo le responde, escrito está. Y eso lo vamos a estudiar a lo largo de este tema, ¿sí? Entonces, si vemos la importancia de entender que nosotros debemos de basarnos en las escrituras, Dios ya no nos habló, ya nos dijo todo a través de ¿qué? De su palabra. Que nos queda es ¿qué? Estudiar, aprender y conocerlo, realmente querer conocerlo, querer saber quién es tu Mesías, por qué te salvó, por qué te rescató, qué te libró, de qué hizo, por qué te está dando esto, cuál es realmente la provisión correcta, realmente en qué tengo que tener mis ojos, en este mundo perecedero o en el eterno. Todo eso nos lo está diciendo y todas esas realmente enseñanzas las vamos a ver a lo largo de todo este estudio de letras rojas, ¿no? Con eso concluiríamos, ¿sí? De que el modelo bíblico en cuanto a la guerra espiritual realmente es una doctrina bíblica veraz y documentada, pero no como la pintan hoy en día, de que tú eres el que tienes que estar peleando con el enemigo. No, el modelo bíblico es el que nos da estos tres lineamientos, que tengo que tener el reconocimiento del engaño y la tentación como primeras armas del enemigo. Él me quiere engañar con doctrinas falsas, él quiere hacerte caer en tentación con tus deseos, con lo que a ti te gusta y te atrae. ¿Sí? Eso es lo que él está utilizando y a lo largo de la historia lo está utilizando. Lo vemos con José, con David, con Sansón y con otros muchos ejemplos a lo largo de las escrituras. Con Judas Iscariote lo podemos ver. ¿Qué era lo que él quería Judas? ¿Cuál era y qué era la tentación de Judas? La plata. Y por eso fue que cayó, ¿no? Y
Por eso la santificación, el yo apartarme, el yo vivir en obediencia a la verdad y en oración persistente es mi defensa contra el enemigo. Es mi defensa, es lo que me va a mantener firmes. ¿Para qué? Para yo no caer. Esa realmente es la táctica que yo como creyente debo de hacer, no que me voy a poner los guantes y voy a averiguar cuál es el rezo mejor y me voy a mirar a ver a dónde voy. No, ¿sí? Sus supersticiones y eso realmente pues, con Dios no camina, ¿no? Por eso tengo que tener esa confianza absoluta en la obra de redención y la victoria de Jesucristo. Si yo me voy a pelear con alguien derrotado, ¿será que estoy creyendo en la victoria? Acá les pregunto a los que creo que la mayoría de nosotros conocemos de fútbol, ¿no? ¿Qué tal si cada uno del equipo que ganó es el que a nosotros nos gusta, ¿sí? Imagínate, hagan de cuenta, creo que el único equipo que yo conozco allá de México son las Chivas. ¿Qué tal si las Chivas ganan, ¿sí? Y hacen de todo, o sea, ¿será que el y las Chivas se van a ir a hablar con el perdedor? Le van a decir, ay, mira, y voy a pelear otra vez con ustedes y voy a jugar otra vez el partido. No, Pues no, cierto, se quedaron ganando y los que se quedaron chillando, chillando, pero ya quedaron ganando, ¿no? Entonces yo no me voy a volver a pelear con el que ya perdió. Yo, porque tengo que irme a pelear con el enemigo, tengo que centrarme en lo que debo de centrarme, permanecer firme y sabiendo que esa obra de redentora es no por 10 días, no por 20 días, no por 10 años, no por 3 milenios, sino por la eternidad. ¿Sí? Eso cambia nuestra visión. ¿Listo? Con esto terminaríamos esto de la guerra espiritual. Creo que ahora sí quedó mucho mejor, mucho más fundamentada. Esto es un resumen de un PDF que tengo, ¿sí? Que se los mando ahorita al grupo para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo examinen de mucho más despacio, ¿no? Igual, como les dije, busquen, no se queden con lo que yo les doy. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas. Luli, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, cuando hacíamos guerra espiritual en Lirio de los Valles, en la otra iglesia que yo asistía, que nos decían que hiciéramos guerra espiritual. O sea que ahí estaba mal, ¿cierto? Mi pregunta es esa. Pues yo no te puedo decir si estaba mal o no estaba mal, porque pues igual digamos que a nivel espiritual no te puedo decir si estuvo bien o estuvo mal. Lo único que lo puede decir es el Eterno, ¿sí? Lo que sí Sí, puedo decir es que no es basado a nivel bíblico, ¿sí? Y no es una enseñanza bíblica. Es lo único que te puedo decir. Y por eso esas guerras espirituales no duraban 5 minutos, sino a veces 1 hora, a veces 3 horas. Yo llegué a estar en un colegio que era cristiano y por lo menos hubo una vez que estuvieron haciendo así una guerra espiritual y duró casi toda una mañana, o sea, imagínate. sí, sí, sí. Sí, o sea, y cuando Jesucristo hacía estos exorcismos, pues ¿cuánto duraba? Ni 2 minutos, o sea, No, él sí. apenas hablaba 2 palabras, 3 palabras y ya. Por Exactamente, ¿sí? eso. Entonces, por eso yo no te puedo decir si estaba bien o no, pues solo Dios conoce el corazón y sabe que posiblemente ellos sí lo quieren hacer con un corazón deseoso de librar a la persona y Dios los puede utilizar en medio de esa ignorancia que se tiene, ¿sí? Como muy Ajá. posiblemente Dios nos utilizó a nosotros antes de conocer todo esto, en medio de nuestra ignorancia, aún así Dios nos utilizaba y aún así Dios nos hablaba, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. no te puedo decir si está bien o mal, eso
Eso sí, ya déjalo allá con el Eterno. Eso ya ahí sí, tú pregúntale al Eterno. Pues en mi modo de ver, en cierta forma está mal, porque debemos de más bien dejar que sea Dios el que haga la obra. Y realmente por algo Jesucristo dijo en su palabra, en las enseñanzas que él dijo, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Libres. La palabra Ujú. de Dios nos hace libres y creo que cada uno de nosotros lo hemos visto como muchas de las cosas que antes hacíamos que no podíamos lidiar con ellas y que queríamos cambiarlas, las hemos cambiado a través del estudio de las escrituras, ¿no? Sí, 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 señor. Ah, ¿Listo? ujú. Vale. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta acerca del tema. Uy, lo cambio poniendo. ¿No? ¿Ninguno? Yo, Juliet, Dime, Oscar. les voy a hacer un comentario. Y, Dale. y yo he estado buscando dirección acerca de estos temas y bendito el Padre que pues, me da respuestas, ¿verdad? Ujú, Respuestas conforme a su palabra, que es lo único que puede valer para nosotros, ¿verdad? Las sí. doctrinas que a veces recibimos pues son erróneas y son inventos a veces del hombre en su afán de servir al Eterno, pues nos empezamos a desviar y no creo que sean malintencionadas de ninguna manera, pero sí son erróneas. Yo platicaba con un hermano en la fe y le decía, es que hermano, nosotros servimos a Dios y Ujú, lo tratamos de hacer en obediencia y lo alabamos y lo exaltamos y nos esforzamos y predicamos su palabra y usted me está diciendo que voy a sufrir ataques, pero no conforme a la mente de Dios. Le digo, si yo conozco un poquito al Eterno, Él no va a dejar que a mí me ataque, le digo, porque pues yo soy de su lado, ¿no? Y estaba yo lavando mi coche ayer y estaba oyendo unas prédicas, así me aparece una de Liliana Hunter, de la hermana Liliana Hunter de Colombia, tu paisana. ujú, Wow, y me empieza a hablar de los ángeles protectores y ahí está la respuesta. Y sí, definitivamente el tema de los ángeles es real, lo hemos venido dejando en el olvido, en nuestra fe, hemos dejado, pero nosotros tenemos quien nos cuide, tenemos esos ángeles ujú. protectores y tenemos su palabra, y ahorita tú con este tema de la armadura del espiritual, pues nuevamente viene a mí, digo, o sea, si nos vestimos de esa armadura que es la palabra del Eterno, Ujú, esta armadura habla de una persona que está sirviendo, no es una persona común, es alguien que alaba al Señor conforme a su palabra. Entonces, pues, yo quiero darle gracias a Dios. Siempre es la honra para Él que estos temas son un poquito complejos, ¿verdad? Están contaminados de, pues, de doctrinas erróneas, vuelvo a ujú. repetir. Pero muchas gracias. Vale, vale. No, no, gracias al Eterno. Definitivamente Él es el que habla, Él es el que nos enseña, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Y se los he dicho, Dios nos habla de diferentes maneras y todos tenemos una visión y una manera diferente de aprender las cosas, ¿no? Entonces, solo es tener la seguridad de que Él nos va a hablar, solo es tener la seguridad de que en el momento preciso Él nos va a traer las respuestas a nuestras vidas, ¿sí? Sean dudas chiquitas o sean dudas realmente grandes, ¿no? Bueno, entonces con esto creo que ya cerraríamos un poquito más, sí, acerca de esto que estábamos viendo de la guerra espiritual como tal, ¿no? Y déjenme lo veo. Bueno,
Entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿no? Ahora sí vamos a entrar con la presentación. Esto era parte del relleno, ¿sí? Hay cosas que, y esto creo que en los otros cursos que yo he dado de letras rojas no lo hemos visto, entonces por eso es bueno que estén así en clases en directo y pongan sus dudas porque eso ayuda a que también se complemente el tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Y vamos a ver que realmente, como les dije, pues Yeshua y los discípulos solo hacían realmente lo que Dios les mandaba, no solo eso, sino que realmente ellos querían llevar la palabra, llevar la instrucción, no solo para cumplir un requisito como muy posiblemente muchos de los fariseos escribas y todos ellos querían como líder religioso, ay, voy a dar la palabra y ya con eso cumplo, no, sino que ellos realmente querían llegar y que se entendiera las palabras, que estuviera ese propósito de Dios, de que se diera a conocer a Dios, ¿sí? De que se diera a conocer y se conociera radicalmente lo mejor posible a Dios. No como hoy en día que lo pintan, no es que Dios te va a sanar, te va a limpiar, te va a esto, pero ¿y qué pasa si Dios no lo hace? ¿Y por qué mucha gente se alega de Dios y piensa que Dios nunca le va a cumplir porque le pintaron un evangelio que no es y que es rotundamente diferente, ¿no? Si nosotros lo estudiamos en las escrituras, realmente es un evangelio totalmente diferente, donde sí vamos a sufrir, donde vamos a pasar penas, donde vamos a pasar muchas cosas, pero la única diferencia es que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a llevar en los brazos y nos va a hacer pasar las diferentes situaciones de una mejor manera, que incluso no lo vamos a ver en el momento, pero sí lo vamos a ver mucho después, ¿cierto? Por eso la mejor manera de ver todo esto del ámbito espiritual es tener un balance, porque hay parte que nosotros podemos decir, uy, sí, existen los ángeles y existen los demonios y todo eso, y ahora todo lo vamos a decir, ay, es que esto es del diablo, uy, esto lo hicimos por el diablo, y es que todo esto fue del diablo, ¿no? O lo podemos pasar al otro extremo, donde no existen, donde no creo y donde me convierto en un ateo a nivel espiritual, por decirlo así, ¿sí? Pero lo que realmente debemos de tener es que un balance. Existen los seres espirituales, existe todo el ámbito espiritual como lo acabamos de ver, y lo único que yo tengo que hacer es que protegerme, buscar la táctica y el medio protector, que es que la armadura de Dios, ya lo vimos, ¿no? Que es lo que nosotros realmente debemos decir, ¿sí? Por eso Judas, y esto es algo que se los dije hace poco, pero no lo leímos completo acá, Judas nos muestra cómo un ángel no se defendió ante el enemigo, sino que ¿qué le dijo? Que sea Dios el que te reprenda. Y lo dice incluso el arcángel Miguel. Uno es que de los que uno cree o piensa que tiene el mayor rango, ¿no? O tiene un rango muy alto a nivel espiritual. O sea, imagínate, si lo dice él, ¿qué somos nosotros, no? Entonces, dice en Judas 1:8 en adelante, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿qué dice? Por el cuerpo de Moisés, esto está hablando de eventos muy pasados, dice, no se atrevió a proferir juicio o maldición o juicio de maldición contra él, es decir, ¿contra quién? Contra el enemigo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y es que esto es curioso. Es lo que pasaba para el tiempo de Lot. Para el tiempo de Lot, ¿qué hacían? Estaban blasfemando y se iban contra toda la corrupción, que se volvían animales, literalmente eso parecían, dice que del menor al mayor eran y todo iban hacia lo malo,
hacia lo incorrecto. Tanto lo podemos ver que a Lot lo rodean, toda la casa la rodean. ¿Por qué? Porque querían coger y someter a estos ángeles que habían llegado allá a proteger y salvar a Lot. Lot no lo sabía, pero llegaron allá a protegerlo y a salvarlo. ¿Y qué querían hacer con estos hombres? Sacarlos y humillarlos públicamente. Imagínate una masa, o sea, imagínate que toda tu ciudad llegue a tu casa y quiera sacar a tus invitados de tu casa. O sea, ¿cómo nos enfrentaríamos a eso? O sea, eso es una dimensión totalmente, yo creo que no la podríamos entender en este momento, ¿no? Pero eso fue lo que pasó en el tiempo de Lot. Todos estaban corrompidos como animales irracionales. ¿Por qué? Porque empiezan a blasfemar en cosas que no conocen y a veces nosotros pensamos y queremos conocerlo a nivel espiritual cuando ni siquiera estamos obedeciendo lo que conocemos. ¿Y qué conocemos? El que no robar, el que no mentir, el que no dañar al prójimo, los mandamientos que nosotros tenemos, que no son solo mandamientos a nivel de Dios, sino que son mandamientos que hace que el hombre sea racional y no se convierta en una bestia o en un animal, ¿sí? Por eso la diferencia de que nosotros andemos realmente de acuerdo a lo que Dios dice. No nos enfoquemos tanto en lo que no conocemos. En las escrituras no nos habla de cuál es la jerarquía de los ángeles, de cómo viven, de qué comen, de que si duermen, de que si no duermen, de que si se casan, de que si no se casan. Da detalles muy pocos. Porque en vez de aferrarnos a conocer algo que todavía no nos corresponde, sí tenemos que saber que existen, sí sabemos que nos atacan y que vienen a nosotros, pero nosotros ya sabemos cómo nos ataca, con engaños, con dudas, y lo que tenemos más bien que hacernos, en vez de estar preocupándonos qué pasa allá arriba, en el ámbito espiritual, preocupémonos por nosotros en el ámbito físico, en lo que conocemos, en lo que sabemos. Porque es de la mejor manera que nosotros nos podemos defender. Si conocemos cuál es mi debilidad, puedo atacarla y puedo vencerla. Sí, si yo sé que mi debilidad son ¿qué le digo yo? Mi mal genio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a trabajar en mi mal genio. Y Dios va a trabajar en mi mal genio. Y eso va a hacer que yo me convierta en una mejor persona. Lo podemos ver en ejemplo de las escrituras con Juan el discípulo. Juan el discípulo, ¿qué era? Era uno de los que decía, ¿estos no te están recibiendo? Pues que le descienda fuego del cielo y los consuma a todos y listos. Se arregló el problema, ¿no? A terminar diciendo en sus cartas, hijitos míos, no os escribo un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, imagínate. Qué diferencia del uno al otro, ¿no? Y esto realmente es lo importante, por eso enfoquémonos en lo que conocemos, en lo que Dios nos da en la instrucción. Sí, hay cosas que se salen de nuestras manos, como el conocer el fin de los tiempos. Sí tenemos señales, pero tampoco voy a decir, venga, es que tengo que conocer y cuál es la fecha. No está dispuesto para nosotros. Conozcamos las señales, conozcamos los principios. Y Dios se va a ir revelando a medida que vayamos, ¿qué? Avanzando. ¿Listo? Pero hay cosas en las que sí conocemos y que tenemos que trabajar. Ay, que yo soy muy codiciosa, que yo soy muy chismosa, que yo soy no sé qué, ¿sí? Todo eso sí empecemos a trabajarlo y a moldearlo en nuestras vidas para que el enemigo no tenga con qué señalarte o señalarnos, me incluyo yo, sino que más bien seamos ¿qué? Siervos irreprensibles. Que nuestra evidencia, ¿sí? Nuestras obras no son para salvación, sino son la evidencia de nuestra salvación, ¿no? Dos cosas diferentes, ¿vale? Que es lo principal. Eso como lo vemos acá, ¿no? Bueno, todo esto ya se los expliqué ahorita, no lo vamos a volver a explicar porque sería estar repite lo mismo.
Mm, bueno, también en Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. ¿Cómo lo resistimos? Ya lo vimos con la armadura que Dios nos dejó, su palabra. Estar pegados a Él es lo único que nos va a ayudar a resistir el enemigo. Nosotros por nuestra propia fuerza, créalas que no. Y es como les dije en la clase pasada, es lo mismo que decir a mí el cigarrillo no me va a vencer, a mí el trago no me va a vencer. Yo me puedo tomar esta copita y ya. Y a los otros 8 días otra copita, pero ¿qué pasa si esa copita se convierte en una botella? ¿Y qué pasa si esa botella se convierte en 10 botellas cada 8 días? ¿Y qué pasa si esas 10 botellas se convierten ya en 10 botellas, no cada 8 días, sino cada día? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando la batalla? Pues la botella. El enemigo, Exactamente, el enemigo. porque Entonces, me estoy dejando seducir por el licor y estoy exactamente. haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ujú, muy bien, exactamente. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que yo no puedo pelear contra algo que no es y que no puedo hacerlo yo, sino que realmente tiene que hacerlo ¿quién? Dios. Dios es el que va a hacer las cosas. ¿Vale? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Y eso es algo que debemos tenerlo. Por eso Satanás es el adversario de nosotros. Debemos de entender este principio. Es el adversario de nosotros. Es aquel que conoce nuestras debilidades y el que va a atacar nuestras debilidades. Hagan de cuenta como el competidor, por lo menos acá en karate. En karate, ¿qué pasa con el competidor? Ambos tienen que conocerse, ¿cierto? Tienen que estudiar tanto las fortalezas como las debilidades del contrincante. Lo mismo pasa en el fútbol, lo mismo pasa en el tenis, en el básquetbol, en diferentes disciplinas a nivel deportivo. Se tiene que saber esto para yo poder ganarle al contrincante. ¿Qué tal si yo no estudio nada de eso y me voy así a la topa tolondra? Pues voy a terminar ¿qué? Siendo vencido, porque él sí estudió, él sí sabe que yo fallo y va a utilizar todo eso en que yo fallo y me va a terminar venciendo. Por eso la importancia de yo conocer cómo trabaja mi enemigo y también cómo yo me puedo vencer de mi enemigo. Y eso muy claro lo habla las cartas de la carta de Judas, la habla la carta de Pedro y la carta de Juan. Las cartas de estos 3 cartas generales, estudienlas, léanselas y habla mucho acerca de esto. ¿Listo? En cuanto a esto, ¿vale? Bueno, todo esto ya se los dije, no tengo por qué estar redondeando. Déjenmelo adelante y empezamos desde el verso 2, porque pues acá ya les repito varias cosas que ya les he dicho. Entonces, para no estar, repite lo mismo. Ya irán, parecemos disco rayado. Creo que es en ese mismo capítulo, sí. Entonces, vamos a empezar desde el verso 2. Vamos a pasar al verso 2, ¿listo? ¿Qué dice Mateo 4:2? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. ¿Quién de nosotros que ayune, así sea mediodía, no le da un hambre atroz, no? Imagínate a Jesucristo 40 días y 40 noches. Literalmente su cuerpo estaba desvanecido, estaba decayendo por el hambre, ¿sí? Y acá es donde el enemigo pues va a utilizar, ¿sí? Va a pasar y va a tratar de hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar él? Dicen los médicos que después de un ayuno tan grande como el que Jesucristo hizo, ¿sí? El síntoma del cuerpo, y es que es algo curioso porque él posiblemente después de 3 días dejó de sentir hambre, porque el cuerpo más o menos se va acostumbrando. Dice, pues ya no, y empieza a consumir la grasa o los nutrientes que tiene almacenados.
Por eso parte y por eso algunas de las técnicas para adelgazar es que el hacer ayunos, ¿no? Ayunos intermitentes o tomar cierta cantidad de ayunos pues para hacer que también el cuerpo trabaje en esas áreas, ¿no? Entonces, dice que los primeros días son los más difíciles, ¿sí? Y ya más adelante van teniendo y son mucho más fáciles. Pero eso no quiere decir que el cuerpo no te vaya a demandar en cierto momento que necesitas comida, que necesitas alimento. ¿Por qué? Porque ya esos resguardos que él tenía o esa comida que él guardó, toda esa grasa que tenía anteriormente, ya la desgastó, ya no tiene de dónde más sacar, pues empieza a buscar de dónde sacar y de dónde conseguir proteína, alimentarse, ¿sí? Por eso es que acá el cuerpo, después de 40 días, el cuerpo ya empieza a mandar ciertas señales para decir, vea, me voy a morir, écheme en comida, igual que el carro, ¿no? El carro, ¿qué señales hace cuando ya está a punto de quedarse sin gasolina? Que los que tienen carro acá, ¿qué dicen? ¿Qué empieza a hacer de señales? Se empieza a ir como más lentito, así como de... Ujú. Fuera de eso empieza a hacer bulla, no sé, empieza a mostrar en los instrumentos del tablero, empieza a mostrar ciertas señales, ¿cierto? Empieza a hablar de diferentes maneras para decirte, mira, me voy a morir, me voy a quedar quieto, haga algo, ¿no? Écheme algo, ¿sí? Esto es lo mismo que estaba pasando en el cuerpo de Jesucristo en este momento. Para él el cuerpo ya le estaba desfalleciendo, ya se estaba desmayando por el mismo hambre, por la misma debilidad, ¿sí? Y ahí es donde viene el tentador. El tentador no te va a venir a tentar cuando estás firme en Dios, cuando tienes todo muy claro y estás con toda la energía, sino te va a tentar cuando tú más lo necesites. ¿Sí? Cuando tú no veas qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces vemos acá que este patrón también se va a repetir en nuestras vidas. Y acá empieza un acto también de humildad de Jesucristo por querer dar su vida incluso por nosotros. Y acá está dispuesto a pasar ¿qué? Por la tentación. ¿Ustedes creen que él merecía pasar por la tentación? No. Él no necesitaba pasar por la tentación, incluso ni necesitaba bautizarse. ¿Por qué se bautizó? Por amor a nosotros, por querer redimirnos a nosotros y por darnos un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Porque él no necesitaba bautizarse y él tampoco necesitaba pasar por esta tentación. Pero dijo, ay, mis hijos van a ser tentados, todos van a ser pasados por fuego, yo tengo que dejarles un ejemplo de cómo tienen que resistir las tentaciones, cómo tienen que pasar cada una de las tentaciones. Y acá nos va a hablar de 3 necesidades específicas del ser humano, ¿sí? De las cuales es en las que la mayoría de nosotros fallamos, ¿sí? Si no es que fallamos en ellas, ¿no? Entonces, por eso Él nos va a dar esto. Y recordemos que así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les muestra el propósito, le muestra a lo que estaban destinados a hacer allí en el monte Sinaí, que les dice, si ustedes me obedecen, serán nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, ¿sí? Casi lo mismo que dice Pablo más adelante, ¿no? Estaban llamados ¿a qué? ¿A servirse ellos mismos? ¿Estaban llamados a vivir para ellos mismos? No, estaban llamados para ser la luz de la tierra, la sal de la tierra, sino que ellos no lo entendieron. No lo comprendieron, porque por eso es que Dios les da todas esas leyes de cómo cuidarse y de cómo cuidar a los demás y de cómo tratarse los unos a los otros.
en diferentes circunstancias. Eso lo dice Levítico, Números, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, todos estos libros habla acerca de esta parte de cómo nosotros debemos de ser ese reflejo y cómo Israel necesitaba ser ese reflejo en medio del desierto y en medio de estar ya en una vida en libertad, porque era algo que ellos no sabían, ellos solo sabían vivir en medio de la esclavitud, ¿sí? Y por eso Dios los saca y les da el mejor manual de vida para ellos poder tratar con todos, desde el rey hasta el más siervo, ¿sí? Y cómo cada uno tenía que respetar y cómo valorar la vida del otro. Algo que se ha olvidado y que se ha perdido y que estamos ya viendo cómo se va perdiendo y perdiendo cada vez más. El sentido de cuidar al prójimo, de amar al prójimo. Hoy en día no, si tú me amas, yo te amo. Si no me amas, yo no te amo, te aborrezco, ¿no? Ah, si él me viene acá con cara buena, yo le respondo con cara buena. Vaya y me mire mal, pues yo también lo miro mal, ¿no? Hoy en día es ese, el que si me das yo te doy, si no, no te doy, ¿no? Hoy es en día eso que se está haciendo. Por eso, cuando nosotros estemos dispuestos y nosotros pasemos por pruebas, por eso es que Yeshua tuvo que pasar por lo mismo que nosotros pasamos, para él mostrarnos el ejemplo perfecto de cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de pasar este proceso, ¿sí? Y pues algo que también Jesucristo vino a hacer a través de eso fue ¿a qué? A cumplir y a restaurar lo que Israel no pudo cumplir. Lo vimos con el bautismo, ¿no? ¿Qué pasó con el bautismo? Israel también fue sometido bajo las aguas, por eso cuando pasaron el mar, pues fueron purificados para vivir en libertad, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Ellos perdieron la prueba y por eso terminaron siendo castigados. Por eso Jesucristo vino a hacer esa redención, a redimir eso que ellos habían hecho. Lo mismo pasa acá. ¿El pueblo de Israel será que sobrepasó la tentación? Un ejemplo en la Torá que ustedes digan: Israel pasó la tentación, no sucumbió a la tentación. Dime, Pedrito. Respecto a, perdón por la interrupción, pero respecto al bautizo, hemos entendido ese ejemplo que nos dio el Señor y que somos bautizados en su nombre. Yo le preguntaba a Rafa que si ya me bauticé una o ya me bauticé 2 veces. Yo veo que varias veces se bautizan algunos cristianos. Y yo pregunto, ¿por qué se tienen que bautizar tantas veces, no? O las veces que ellos consideren. Entonces él me decía, bueno, tú te puedes bautizar, me dijo Rafa, aún bañándote. Y se me ha olvidado preguntarle, le había preguntado una vez, se me ha olvidado preguntarle nuevamente si eso es bíblico, que uno se puede bañándose, bautizarse, y qué debe de decir o hacer en ese momento, ¿no? Esa sería una pregunta. Bueno, de acuerdo a las escrituras, el bautismo como está, como tal, no es, se le conoce como la tevilá, una limpieza, una purificación ritual, ¿sí? Eso lo podemos ver por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Levítico, más que todo para entrar al templo. Los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Purificarse, parecido a un bautismo, ¿sí? Sino que ahí ya en el Nuevo Testamento se hace como 2 tipos, o se muestra como 2 tipos de bautismo. El bautismo, que es el que hace Juan el Bautista, que es el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Que es el que nosotros hacemos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Ese es el bautismo que tú vas a hacer porque tú quieres dejar todo tu pasado, todo tu pecado,
todo ese hombre que te lleva a perdición para vivir ya directamente con Dios, ¿sí? Ese es el bautismo que estaba dando Juan el Bautista, ¿sí? Del cual también los fariseos querían llegar y ellos se bautizaban con cualquier líder que se levantara. Por eso que les dice Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién les dijo que pueden saltarse o librarse del castigo eterno, ¿no? Que esa no era la manera. O sea, ¿qué les dice? Mejor hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que realmente sea ahí, que su evidencia muestre que realmente están arrepentidos. No es lo mismo una persona, vuelvo el ejemplo con el alcohol, no es lo mismo que llegue una persona y se adicta y diga, no, yo mañana voy a dejar el trago. Hoy me tomo la botellita, pero mañana dejo el trago, ¿sí? Y mañana a la misma hora está diciendo lo mismo. ¿Hay un cambio? No hay cambio, ¿sí? A diferencia de coger y decir, yo ya no paso por ninguna licorería y lo hace, no pasa. Y trata de cambiar sus actividades, deja sus amigos, deja todo lo que lo vincule con ¿qué? Con el trago. Eso sí hace que haya ¿qué? Un cambio radical en su vida y eso sí es fruto de arrepentimiento, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Bueno, eso en cuanto al bautismo de arrepentimiento que hace Juan o la tevilá que hace Juan el Bautista. En las escrituras hay diferentes tipos de tevilá, como lo dije, uno es el del sacerdote que tenía que hacerse la limpieza antes de entrar al santuario, lo hizo Moisés, por lo menos Moisés o el sumo sacerdote antes de entrar, por lo menos a la festividad del día de perdón, tenía que hacerse un baño ritual, ¿sí? Y eso está escrito a lo largo de las escrituras. Lo mismo el pueblo, si ustedes miran y si ustedes ven arqueológicamente a lo largo y ancho de todo el alrededor del templo de Jerusalén, ¿sí? Está lleno de baños rituales, ¿sí? Donde está lleno de cisternas donde se hacía baños rituales antes de entrar al tabernáculo, porque tú no podrías entrar impuro, se tenía que hacer una limpieza, una santificación, ¿sí? No solo a nivel físico, sino que eso también hacía parte a nivel espiritual, ¿sí? En el proceso de que tú subías hacías esa parte espiritual, ¿sí? Por eso sí es bíblico el que tú te estés bautizando, sino que ahorita nosotros tenemos ese bautizo, realmente es una palabra muy mal utilizada, ¿sí? Porque realmente es un ritual de limpieza, de purificación, ¿sí? Eso es lo que realmente es la tevilá. Lo único diferencia es cuando nosotros lo hacemos como lo hizo Juan el Bautista, que lo quiso hacer ¿para qué? Para dejar el viejo hombre y ahora sí decir voy a seguir con Dios, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿vale? No sé si me entendiste. Igual, yo no he estudiado mucho el tema, es lo poco que te puedo decir de lo poco que conozco, ¿sí? Hasta ahora. No, está bien, Yuri, me dejas con mayor claridad Vale. las dos explicaciones. Ujú. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bien pueden aportar. Si no, para dejarlo acá porque ya nos pasamos 5 minutos de la clase. Yo ya estoy contenta de estar acá dictando clase, pero no, ya hay que respetar el horario. Por ahora les pregunto, ¿no hay dudas, preguntas más? Vale. Entonces vamos a dejar el estudio hasta acá. La próxima clase ya avanzamos mucho más. Eso sí, bueno, Oscar creo que es el primero que ha estado acá en casi todas mis casas. Yo soy muy a que doy muy espacio. Yo sí dejo que Dios sea el que hable. Y me demoro dando mucho los estudios. Creo que Avi, Pedrito son los que más pueden decir. En un libro, en un panorama, me demoro 4, 5, 6 sesiones de 2 horas casi. Entonces, para que me tengan paciencia. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con el tema. Bueno, no con el tema, sino con el estudio de hoy. ¿Listo? Señor y Padre,
Gracias Padre Celestial por el estudio de hoy. Definitivamente, Padre, tú nos hablaste, tú limpiaste las doctrinas malas que teníamos en nuestras cabezas, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener tus escrituras siempre en nuestros pensamientos, siempre vívidas para responder a circunstancias difíciles, a tentaciones, a momentos difíciles en nuestras vidas, Padre. Que sea tu palabra la que nos fortalezca, que sea tu aliento el que nos dé la vida, Padre, y nos sostenga para estar firmes y prestos realmente a servir y a vivir realmente para ti, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá presentes, que seas tú el que les sigas hablando, que seas tú el que los acompañes a lo largo de la semana y sobre todo el que les direcciones y les des el discernimiento que necesitan para cada una de sus decisiones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.